el cielo esté sombrío, no me invadirá temor. Al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. La recreación divina al estado original. Apocalipsis 4:11. Yo estuve hasta las 4:30 de la mañana ayer tratando de ver y tratando de encortar los mensajes mayormente que yo puedo hacer hasta el domingo que viene, pero me lo van a faltar 6 conferencias todavía. No sé si lo podremos conseguir lunes, martes, miércoles y jueves. De la otra semana a la otra, porque estuve viendo y cada hoja es de 10 a 12 hojas, y para que yo termine hasta el domingo que viene, yo solamente voy a terminar el domingo que viene hasta los señales de la venida de Cristo. Falta los señales de la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, lo que pasará con el cuerpo, la gran tribulación, el anticristo, el juicio de las naciones, la restauración de Israel, entonces el milenio, lo que será el milenio, el juicio del trono blanco, la eternidad, nuevo cielo y nueva tierra. Entonces creo que, no sé, después vamos a ver. Pero si yo lo dejo en la mitad, entonces vamos a perder el hilo. Entonces yo estoy dispuesto a hacer todo lo que está en mi fuerza para hacer, para que podamos terminar todo. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú derrames tu gloria y tu poder. Nos humillamos delante de tu presencia en un espíritu de humildad para aprendernos juntos. Estamos aquí, Señor, para transmitir tu palabra, lo que tú nos has dado, sabiendo que tú tienes la última palabra, Señor, en todas las cosas. Nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar. La maravillosa recreación de Dios, o el orden de la creación de Dios en la Escritura. Hay algunas sectas y otras sectas falsas que enseñan que Cristo no es eterno, porque la Biblia dice en el Salmo 2:7 que Cristo fue engendrado por Dios. También basan su teoría diabólica en Apocalipsis 3:14 que dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, o sea, según ellos, la primera cosa creada de Dios. Pero si nosotros examinar el original del texto bíblico, hallaremos que Cristo no es la primera cosa creada de Dios, y sí la fórmula creadora de Dios. El director, el arquitecto de la creación de Dios. En el original griego existen 2 palabras para explicar cuando una persona fue creada y cuando ella es creadora. Esas palabras es, primero, prodostisto, que quiere decir la primera cosa creada. Apocalipsis 3:14 dice, habla la creación, el principio de la creación de Dios. Se refiriendo a Cristo, pero Él no es creado, Él no es engendrado, Él es eterno. Okay, el arche, en la otra palabra del griego, es que quiere decir la fórmula, el director o el arquitecto de la creación. Algunas sectas dicen que Jesucristo no es Dios, por lo tanto Él no pudiera haber creado todas las cosas, según la palabra de Dios en Colosenses 1:16 al 19. Si Cristo hubiera sido la primera cosa creada, el versículo de Apocalipsis 3:14 se hallaría escrito con la palabra prodostistos. Pero como Cristo no es creado y sin creador, esa palabra está escrita en arche, que quiere decir el creador, el director, el arquitecto de la creación. El hecho de que el Salmos 2:7 diga que Cristo fue engendrado no quiere decir de ninguna manera que Él haya sido una persona creada o haya tenido principio
antes de la eternidad, porque el engendrado en el original siempre estuvo adentro del que lo engendra. El hijo de una persona existe adentro de la persona que lo engendra. Así como el gajo ya existe adentro del tronco antes que nazca para afuera. Así también Cristo siempre y eternamente con el Padre existió antes de ser engendrado. La palabra engendrado es nació en Belén, la parte humana de Jesús. No Cristo, sí Jesús. Porque la Biblia dice en 1 Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice la palabra que Cristo se hizo carne, que Él siempre estuvo con Dios desde el principio. Pues nunca cambió porque Él es la palabra. Si Jesús hubiera sido creado y Él es la palabra, entonces Dios hubiera sido mudo desde el principio. Porque Él es la palabra. Entonces Dios no hubiera tenido manera de comunicarse al hombre. ¿Me entiendes? Eso también nos enseña que Cristo no nació en Belén porque la eternidad es Cristo, Mesías, Señor. Pero Jesús, la parte humana, sí nació en Belén. Ahora yo quiero dejar bien claro que Él es el autor de la creación de todas las cosas. Él es el autor de la recreación de todas las cosas. Y esta madrugada yo me gozaba en ver que es demasiado asunto, es demasiado estudios para que lo podamos entender realmente la minuciosidad. Dios, la particularidad que Él ha tenido en cada detalle para la creación de Dios. Las 6 pruebas que los días de la recreación de Dios fueron de 24 días cada uno. Primero, el hecho de que Dios llamó luz de día y de las tinieblas noche, terminando cada día en la tarde y cada noche en la mañana, prueba que los días de las noches, los 6 días fueron literales de 24 horas. Si no, Dios hubiera alterado todo el sistema de la luna, del sol y de los planetas para regular nuevamente entonces las estaciones. Él lo reguló, Él lo puso una vez sola y Él la dejó ahí. Segundo, la palabra día es usada 2182 veces en la Escritura y cada vez que ella es usada literal. A 24 horas cada uno. El día calificado como el día del Señor, o el día de Dios, o el día de juicio, o cualquier otra similitud en relación a esa declaración exclusiva en la Escritura, tiene que ver con una metáfora o un simbolismo. Pero el día del Señor, en la Escritura, cuando Él recreó todas las cosas, es de 24 horas. Los días de Génesis 1 es literal porque esos días no son calificados como algo de excepcional en ellos para dominar alguna cosa fuera del común como encima del referido. Pero esos días fueron numerados de 1 a 7 y empieza y termina con la tarde y mañana como cualquier otro día ordinario de 24 horas actuales. Unos han dicho que el día de la recreación de Dios fueron de 65 horas, otros dicen de 2500 y 300 horas, pero eso no es cierto. Si fuese así, Dios hubiera tenido que regular todo el sistema de nuevo. Y cada vez entonces que la naturaleza iría a desregularse, Dios tenía que nuevamente recrear todas las cosas, su estado original. Tercero, la palabra tarde quiere decir crepúsculo o anochecer. También usada como noche. Esa palabra es encontrada 49 veces en la Escritura y cada vez es usada en su sentido literal. La palabra mañana quiere decir amanecer, alborear, clarear. También es usada como romper el día en la Escritura. Es encontrada 187 veces en la Escritura y es siempre usada en el sentido literal y su término. Esto prueba que el día y la noche, la luz, las tinieblas son literal. Días y noches y periodos normales de 24 horas cada uno, regulados por la luna y las estrellas y ordenados desde el principio. Abra tu Biblia en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. El versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, la luz de la noche, que parte el mar y brama sus olas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, las leyes naturales de la gravedad, de la creación, si faltar, también mi descendencia Israel faltará. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriban se puede medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel. Mira bien, 24 horas son leyes eternas. Dios creó una sola vez de 24 horas hasta hoy. Hasta hoy.
Jeremías 33, 19. Y vino la palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche en su tiempo, el tiempo de 24 horas. Pues 22. Como no se puede ser contado de la casa del cielo, ni la arena del mar se puede medir, el versículo 25. Si no permanecer mi pacto con el día y la noche, si yo he puesto las leyes del cielo en la tierra, pacto, alianza. Él creó una sola vez y Él estableció las leyes de la gravedad. La tierra está en el espacio, por eso no cae, la ley de la gravedad. Los planetas están en el espacio, la ley de la gravedad no cae. Todo lo que usted echa para arriba, cae para abajo, es la ley de la gravedad. Pero en el espacio, en la atmósfera, la hidrosfera y la estratosfera es el espacio. El espacio eterno, el eterno universo de Dios, el universo sin fin. Cuarto lugar, la luz de los días 1, 2 y 3 vinieron de la misma fuente como la luz de los días 4, 5 y 6. De cada día entonces, el sol, la luna y las estrellas fueron creadas antes de la tierra. Job 38, 4, 7 que yo leí a usted ayer. Antes que le creara la tierra, las estrellas del alba y los planetas le alababan. Quiere decir que la tierra fue la última cosa que Dios creó. Para que ellos pudieran traer luz en las aguas que cubrían la tierra, en los primeros días de ser permanente regulada en conexión con la tierra, después que ella se tornó seca en el día 3. Quiere decir que Dios creó una sola vez los días de 24 horas. Y las teorías de los científicos y de las universidades que contradicen la palabra de Dios no tienen fundamento. Dios creó una sola vez, para siempre. Quinto. Está definitivamente declarado en Éxodo 28:11, cuando Dios dio la ley, y Éxodo 31:14-7, que Dios hizo, restauró, no creó, hizo, restauró los cielos y el firmamento y las nubes, y no el planeta cielo donde Dios habita. Dios no restauró la Nueva Jerusalén en Génesis 1, porque no sufrió pecado. Él restauró la tierra de la cual pecó. Algunos científicos han dicho que la tierra es tan grande y tan poderosa, y entonces eran 100 ovejas, y al contarlas el pastor faltaba una, y él dejó las 99, y él vino a buscar la que se había descarriado. La encontró, la limpió, puso en sus hombros y la regresó. Algunos teólogos dicen que hay miles de planetas habitables, que la tierra es el único planeta que se descarriló de Dios. Y Él dejó las 99, las estrellas, el sol, la luna y todos los planetas, y vino a morir por la tierra, la ovejita que descarrió. No tengo tiempo de comentar en eso. I wish que yo pudiera tener 2, 3 meses. Ahora te pedí 4 días, ahora yo te pido 3 veces. Es que es profundo, es demasiado profundo. Dios es tan grande y tan poderoso que la tierra es el diminutivo punto más pequeño en el universo. Y Dios es un Dios tan grande. Los 6 días señala que las 24 horas que el hombre debe hacer su obra en 6 días. Algunos dicen que el hombre trabajó 6,000 días, otros 42,000 años, otros 6,000 años, hasta que él descansó. Sexto, algunas versiones de la Escritura traducen días como edades o como periodos de tiempo. No es prueba que ellos, los días, fueron tiempo largo o corto. La Escritura no prueba. El periodo de 24 horas es una edad como cualquier otra duración de tiempo, 24 horas. Y no es realmente 24 horas, son 23 horas, 58 minutos y 47 segundos. Que la Tierra da una rotación general alrededor del Sol. El periodo de 24 horas es una edad como cualquier otra. Todos esos días, edades o periodos de tiempo ordinarios son periodos de luz y tinieblas como nosotros conocemos hoy. Entonces no hay razón para hacer de ellos largos periodos de tiempo como algunos teólogos lo han hecho. Mira bien, no podría Dios hacer el trabajo de restauración de un planeta a un segundo estado habitable y completar su obra de 6 días en un periodo de 24 horas? Sí lo podía hacer. Pero no lo quiso hacer para enseñar a nosotros que hay un tiempo. Séptimo, eso es muy importante. Yo estoy dando cosas aquí al nivel de universidad para usted, ¿eh? A nivel del doctorado en una escatología, para que usted aprenda, para que usted sepa
Cuando las sectas y las religiones lo vinieran a defrontar a usted, usted conocerá lo que dice el estudio. Las teorías de los 1000 años, que es un día, y de que 7000 años es un día, es totalmente antibíblica a la luz de los hechos. Si ambas teorías llegasen a ser verdad, entonces las aguas continuaron cubriendo toda la tierra por lo menos 1000 a 7000 años antes que la tierra fuese dividida en el firmamento en el día número 2. Entonces la tierra continuaría a estar desolada y vacía otros 1000 a 7000 años antes que la vegetación fuese plantada y el sol, la luna y las estrellas pudiesen regular el tiempo. Eso no es cierto. 1000 años y 7000 años entonces demoraría para el sol, la luna y las estrellas regular el tiempo y las estaciones en la tierra. Sí, como es enseñado, el sol, la luna y las estrellas no fueron creados antes del día 4, entonces, ¿cómo pudiera la vegetación crecer en la tierra durante un gran periodo sin la luz del sol? La vegetación no puede crecer sin sol. Entonces el sol fue creado antes de todas las cosas, porque la tierra cuando Dios la creó, ya la creó con vegetación, ya la creó completa. Y ninguna vegetación puede crecer sin la lluvia y sin el sol. De acuerdo a Génesis 2, 7, 25, el hombre fue creado antes que los animales en el día 6, y los animales fueron creados antes que la mujer en el final del día 6. No complique, el día 6, el número de la imperfección, cuando el hombre fue creado. La teoría de que un año es un día, haría que el hombre tuviera 7000 años antes que Eva fuese creada para él. Mira, Adán entonces tendría 1000 a 7000 años de edad cuando él se casó con Eva. Para hacer tales teorías tan confundidas entre sí, entonces Dios descansó en el séptimo día, o desde 1000 a 7000 años. Entonces Dios llevó 6000 años para reconstruir todas las cosas, antes de la creación de Eva y la caída del hombre. Esto haría a Adán de 2000 a 14000 años de edad, hasta el tiempo en que él cayó en el huerto del Edén. Y todavía, de acuerdo a las escrituras, él tenía solamente 130 años cuando nació Set. Mucho tiempo después de su caída en el huerto del Edén, Génesis 5, 1, 5, y todo el periodo de la vida de Adán, desde su creación y su estado perfecto, hasta su caída, su postrera y su expulsión del huerto del Edén y su muerte, fue de 930 años, y no como las teorías absurdas de 14000 años o más, probando que los días de Génesis capítulo 1 y desde entonces hasta hoy son días de 24 horas cada uno. La división de las aguas. Cuando Dios dividió las aguas, Dios hizo un firmamento y Dios dividió las aguas. En el juicio de la tierra original, la primera, no la que vivimos ahora, la original del mundo preadámico, la generación preadámica, los vapores se condensaron. Vapores sobre. La agua tiene 3 estados, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El agua, vapor, sólido y gaseoso. 3 estados, líquido, sólido y gaseoso. Los vapores se condensaron, subieron y cayeron sobre la tierra, porque el sol no dio su luz a la tierra y las aguas no pudieron vaporizarse nuevamente hasta la restauración de la luz solar, porque cuando el diluvio entonces de Lucifer, hubo tinieblas en la tierra, no sol. La Biblia dice que las tinieblas estaban en la faz del abismo. Por esta causa las aguas no disminuyeron naturalmente de la tierra, sino que cayeron sobre la haz del abismo, causando el primer diluvio universal de Génesis 1, 2. Y posteriormente el diluvio de Noé, Génesis 7, 24. Y Génesis 8, 3, 5, que son 2 diluvios. Porque las aguas entonces fueron divididas nuevamente antes del tiempo de Noé y de su condición y efecto posterior, cuando Dios separó las aguas, es la recreación original, la segunda. Las aguas del firmamento fueron creados en el principio, tremelios, principio. Y ahora sencillamente aquí en el relato de Génesis fueron solamente restaurados a su estado original, quedando igual al estado, antes del estado caótico, a su estado original de Génesis 1, 2. Cuando usted va en una universidad, usted va a ver que la teoría de la evolución y las sectas y todos los que combaten la palabra de Dios con su espíritu de crítica o de altanería, usted va a descubrir que ellos intentan distorsionar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es única. Ella es la única prueba que tenemos que fue así realmente. Y hay que creer en ella, porque ella es la única verdad que está en el mundo. La única. La tierra restaurada de Génesis 1:9.
Notamos que el día 2, parte de las aguas fueron puestas en las nubes para traer lluvia a la tierra. Amós 5:8 dice, yo Jehová hago derramar las aguas en la faz del abismo y junto a la mar con las manos. Ahora el resto de las aguas fueron ordenadas a volver a las partes más profundas dentro de la tierra, a las nacientes de los ríos y las demás partes de la tierra, porque para esto las aguas fueron creadas, para regar la tierra y su plenitud. Entonces la tierra, que es llamada de tierra seca, en Génesis 1:10, sencillamente aparece como antes cuando fue originalmente creada y habitada. Ella era seca. Y en el diluvio de Noé, entonces, él trajo el diluvio e inundó a todo el planeta. Dios la creó seca. La definición de las palabras Asaf y Bara que yo hablé ayer. La palabra Asaf en el hebreo es hacer algo de alguna cosa derivada de algún material ya creado. Es el contrario de la palabra Bara, que quiere decir crear. Es traducida hizo 659 veces, es traducido hacer 449 veces, es traducido hacedor 16 veces y más 13 veces, es traducido hecho 59 veces, creado 16 veces, producido, producto, fuerza creadora 3 veces, bara, traer a la existencia. Cuando la escritura, eso es importante, cuando la escritura dice en Éxodo 20:11, que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, esto se refiere a la restauración de la tierra después de la maldición de Génesis 1:2, y no se refiere a la creación original en el principio de Génesis 1:1. Cuando la Biblia dice en el principio de Génesis 1:1, se refiere al principio de la creación. Génesis 1:2 y Génesis capítulo 2 es la reconstrucción. ¿Por qué? El principio eterno y pasado es desconocido y encubierto a nosotros. Y nosotros nunca lo vamos a saber a menos que se lo preguntamos a Él cuando llegáramos allá arriba. Nunca lo vamos a saber. Nunca. Es el eterno pasado y el pasado eterno de Dios. ¿Sabrá cuántos billones o trillones o cuatrillones de años tenía Dios cuando Él resolvió crear la tierra? Décimo, el arte o el papel de las dos grandes lumbreras. Rápidamente, Génesis 1:14. Génesis 1:14. Dios dijo, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y signo de señales para las estaciones y años. La palabra lumbrera en el hebreo es mayore, que quiere decir luces o luminarias. El objetivo de las dos grandes lumbreras son mencionados, pero el de la estrella no, la lumbrera. Sol y la luna, la estrella no. Ellos fueron puestos para señorearse en el día y en la noche, para regular el tiempo, la cantidad del frío, de calor, de tinieblas y de luz en el universo, juntamente con todas las otras cosas que habían sido hechas. Aquí la palabra lumbrera, sol y luna, son puestas para cumplir el principio por lo cual ya habían sido creadas en la creación original, que eran para hacer su papel de regular el tiempo. El trabajo del día 1 prueba ya la existencia de estas lumbreras en aquel tiempo. Pero aquí tenemos solamente la introducción de la luz y la división del día y de la noche. Cuando usted ve el sol, usted en realidad no le está viendo el sol. Usted está viendo labaredas o llamas que se levantan a 500.000 millas de altura del centro del sol, que está a 2.000 billones de millas de nosotros. Cuando usted ve el sol, usted ve las llamas que se levantan, las llamas, no el centro del sol, pero las llamas y los pequeños rayos del sol que caen en la tierra, porque está muy, muy, muy lejos. El sol es 400.000 millones de veces mayor que la tierra. Y está muy, muy, muy lejos de nosotros. Muy lejos. Imagina el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué Dios? ¿Qué será imposible para Él? No me voy a desviar del asunto. Mira bien. La luz de los primeros 3 días
vino de la misma fuente de luz de los últimos 3 días, o sea, 2.261, 990.000 días. Más de 6.193 años desde la restauración hasta 1990 hoy. Ese es updated. La luz brillaba sobre las aguas durante los días 1 y 2, pero no sobre la tierra, porque la tierra estuvo bajo el agua hasta el día 3 de la restauración. Con la tierra restaurada se quedó ella regulada permanentemente con todos los otros planetas en conexión con las leyes naturales fijadas por Dios, como anteriormente al estado caótico de la tierra a su estado original. Dios restauró todas las cosas y puso en el lugar. Lo puso en el lugar. El propósito de la gran lumbrera, de Génesis 1:14. Para las estaciones, para los años, para dividir el día de la noche y de las tinieblas, para señales, para estaciones, para días, para años, para alumbrar sobre la tierra y para señorear sobre el día y la noche. El panteísmo y las religiones de India, hindúes y pakistanesas adoran el sol. Entonces el panteísmo, que todo es Dios, ellos adoran el sol, pero el sol es creación de Dios. Y nada debe ser adorado a no ser solo Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. El principio, la fuente del origen de la luz. ¿Dónde vino la luz? Aquí está la prueba de que la luz de los 3 primeros días vinieron del sol, del cual fue creado anteriormente, antes de todas las cosas, en el día 6. Del cual había dado luz durante todo el reinado de Lucifer hasta el tiempo de Adán, y anteriormente que había sido ordenado para no dar luz durante la maldición de la tierra, el diluvio de Lucifer. Aquí tenemos solamente la restauración del sol, la luna y las estrellas en conexión con la tierra restaurada a un estado habitable en el día 3. Fue ahí cuando Dios más tarde hizo un pacto con el hombre y un pacto con Noé en Génesis 8:22, que no destruiría más la tierra por el agua, que había sido la segunda vez que Él había destruido la tierra así, que Él había permitido para un futuro desastre. El sol es tan grande, tan poderoso, y yo pregunto a ti, ¿por qué es que Dios creó un sol tan grande, 400.000 millones de veces mayor que la tierra, solamente para calentar tú y a mí? Piense. No quiero entrar en otro asunto, pero piense bien. ¿Será que Dios crearía todo tan grande y tan poderoso para la tierra solamente? En Génesis 1:21 la palabra es bara y no asa. Aquí la palabra creó Dios o crear es usada por primera vez en Génesis 1:1. Todo lo que fue hecho en el intervalo, Génesis 1:13-19, fue la restauración de todo lo que existía. Ahora la vida es introducida, del cual requiere sencillamente construcción, pero poder creador, bara, crear. Toda la forma de vida animal en las aguas, en el aire, son puestas juntas en esa declaración, en este versículo. Bara, Él creó todo. En el primer acto creativo de Dios, Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra, el universo fue traído a la existencia. Dios sopló. Bara. Es el segundo acto creativo de Dios. Él formó miles de cuerpos de animales, de los cuales fueron formados del polvo y dados existencia propia y reproducción propia, cada uno según su género. Génesis 1:1. Tenemos el origen del mundo preadámico, y de Génesis 1:3-31 tenemos la restauración de la tierra a un segundo estado habitable, a un mundo adámico y no preadámico. Génesis 1:22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Fructificado en hebreo es fará. Fará. Dar fruto, fuerza, poder creador. Multiplicar en hebreo es rabat. Rabat. Crecimiento, crecer en número. Llenar en hebreo es malax. Malax. Ocupar lugares. Llenar nuevamente lo que ya había estado antes, pero fue destruido. Génesis 1:28. No hay duda que había animales marinos y domésticos cuando Lucifer reinaba en la tierra. Jeremías 4:23-26. Pero los animales fueron destruidos porque no había la luz del sol durante el diluvio de Lucifer. Génesis 1:2, 2 Pedro 3:5-6. Así pues, Génesis 1:2 fue un periodo más largo del que el diluvio de Noé, del cual no destruyó las criaturas marinas y no destruyó la creación y la vegetación. Mañana por la mañana yo voy a hablar sobre el mundo y la generación preadámica. En el tercer acto creativo de Dios, Él lo hizo el hombre y las bestias.
Sus cuerpos fueron formados con las manos, pero sus vidas fueron creadas. La creación del hombre no fue solamente una orden autoritativa, Dios solo, sino que fue sometida a un concilio divino. Génesis 1:26, hagamos al hombre. El concilio, no la seguridad de las Naciones Unidas, el concilio de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos. Fue decretado por una consejería divina. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La divina obra de la creación por la Trinidad divina. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Y el hombre fue la obra de Dios, no de moléculas o monos que fueron desarrollándose de acuerdo a la incalificable miseria de la teoría de la evolución. Dios creó todas las cosas por su poder y por su autoridad. Él creó todas las cosas. El sábado de Dios. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos de la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, no dice sábado, dice el día séptimo. La obra que hizo y reposó. Era toda obra que hizo. Ahora yo quiero que usted entienda, por favor. Entienda bien. El sábado de Dios no es igual al sábado del hombre. Porque Adán no fue creado hasta el día 6 y trabajó solamente un día, nombrando a los animales en un día. Génesis 2:7, 19:25. No hay ningún récord de ningún sábado dado al hombre por lo menos 2513 años después que Dios descansó en el séptimo día cuando fue introducida la ley. Séptimo no es sábado en hebreo. El primer sábado para el hombre es mencionado primeramente en Éxodo 16, 23, 29. Fue un sábado solamente para Israel. Un señal entre ellos y Dios. Éxodo 31, 12, 18 y Ezequiel 20, 12 a 24. Para celebrar la salida de Israel de la servidumbre de Egipto, no. Para celebrar el día de descanso de Dios, por lo menos después de 2513 años antes que la ley fuese dada a Israel. Ahora usted va a entender una cosa. Cuando la Biblia dice séptimo y la Biblia dice sábado, son dos cosas diferentes. El día séptimo en el hebreo es Shibak. Shibak. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo. Séptimo. Shibak. La palabra séptimo en el hebreo es Shibak. Dios terminó su obra en este día de la semana. De la recreación o restauración terminó su obra no por fatiga, sino porque ya había logrado su objetivo. Génesis 2:2. Dios terminó su obra y reposó. Éxodo 31, 17. Al hombre también fue dicho que descansara en el séptimo día. Séptimo día, no sábado. Después de 6 días de trabajo. Éxodo 28 a 11. Y que tomara un refrigerio. Éxodo 32, 12 a 34. Esto era una sombra temporaria del eterno descanso. De Colosenses 2, 14, 7 y Hebreos 4, 1 a 11. Entrar en el descanso de Dios. El día del descanso de Dios, Génesis 2, 3. Y bendijo Dios al día séptimo. Él reposó de toda su obra. Dios reposó en aquel día. Presta atención, aquí está la llave. No en cada día séptimo, pero en aquel día. Desde entonces hasta ahora, Él reposó en aquel día. Él no está reposando cada día séptimo. Él reposó aquel día. Entonces sería necesario que Dios trabajara nuevamente cuando el hombre pecó en Génesis 3, 1, 24. El programa de la redención de Dios fue llevado a cabo en una semana sola. Así pues, el séptimo día no fue santificado y puesto aparte para que Dios descansara a largo tiempo. Y no hay declaración ninguna en la Escritura, en ningún lugar, mostrando que el hombre fue ordenado a descansar en el sábado, o que el hombre descansando cada día séptimo desde este tiempo en adelante. En el contrario, ningún hombre fue ordenado a descansar cada día séptimo hasta los 2513 años después, cuando el Señor introdujo la ley a Israel. ¿Entiendes? Abra tu Biblia en Éxodo 16, 23. Éxodo 16, 23. Y Él les dijo, esto es que ha dicho Jehová, mañana es santo día de reposo, consagrado a Jehová. Santo día de reposo. Ahora aquí está la diferencia.
Éxodo 16:23, la palabra sábado y séptimo en hebreo no es la misma cosa. Pero el mundo occidental la hizo así, pero no es. Y no vienen de la palabra original igual. Mira bien. La palabra sábado en hebreo es sábado. Sábado. Que quiere decir terminar o cesar con un trabajo. Ese es el sábado. ¿Cómo se es séptimo? Shabbat. Sábado, sábado. Mira bien. Las palabras de Éxodo 16:23, sábado y séptimo no es igual y no tienen la misma orden de su connotación en el original hebreo. La palabra sábado en hebreo es Sabbat, que quiere decir terminar o cesar con el trabajo. La palabra séptimo en hebreo es Shabbat, que quiere decir el séptimo día de la semana. Pero Sabbat es reposar, cesar, descansar, desistir de un hecho en particular o no hacer el trabajo. Uno puede descansar en cualquier día de la semana, a cualquier hora terminando su trabajo. Porque el séptimo no es Sabbat, pero es Shabbat. Uno puede descansar a cualquier día. La hora y el día no importa. Lo que importa es un día en la semana que Dios lo santificó, no el Sabbat. Dios santificó el séptimo, el Shabbat. ¿Me entiendes? Son dos palabras distintas y una no tiene nada a ver con la otra. Porque la Escritura no habla Monday, ni Tuesday, ni Wednesday, ni Thursday. La Escritura habla séptimo. Porque la Escritura usa números. No usa nombres, usa números. Números. Así que el sábado no es igual que el séptimo. Son dos cosas distintas. La tierra antes de Génesis 1:11, descrita en Génesis 2:5. Antes que las plantas de los campos hubieran estado en la tierra, Dios creó la vegetación en su estado maduro. Porque Dios puso a Adán y dijo, comed de todo, menos el árbol de la vida. Estaba en su estado maduro. Él no plantó para comer, ya estaba hecho. Dios le dio regalado. Fue hecha para sostener y alimentar la vida del hombre y de todas las criaturas vivientes. Antes que las hierbas del campo hubieran en la tierra para crecer, Dios era y Dios hizo llover. Antes que hubiera lluvia sobre la tierra, después que ella fue hecha tierra seca, Dios ya había restaurado todo. Antes que hubiera un hombre creado, Adán, que labrase el suelo, ahí ya estaba la vegetación y ahí ya estaba la tierra. Mira bien, vuelve conmigo en Génesis 2:5, que aquí está una de las grandes incógnitas de la escatología y que ha traído discusiones por siglos a través de los teólogos. Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ahora mira bien. Cuando la Biblia dice que no había Jehová hecho llover sobre la tierra, no quiere decir hasta el día de Noé. Porque nadie puede vivir sin agua, la vegetación y el sol. Cuando la Biblia dice que no había llovido en la tierra, no había llovido antes del hombre, antes de los animales, antes de la vegetación y antes de la generación preadámica. ¿Me entiendes bien? Para enseñar que nunca había llovido, usar este versículo antes del libro de Noé en la tierra no es cierto y lejos de la verdad. No había llovido antes del hombre, antes de la vegetación y antes de la generación preadámica. ¿Me entiendes? ¿Cómo el hombre va a sobrevivir sin agua? Es imposible. Mira bien. Esto se refiere al tiempo antes que las plantas y el hombre hubiera sido creado. Pero sí llovía sobre la tierra todo el tiempo. Sí llovía. Porque el estado original de la creación durante todo el tiempo de reinado de Lucifer es claro. Abra tu Biblia en Job 38:25. Job 38:25. Mira bien. ¿Quién repartió conducto del turbión y camina los relámpagos y los truenos? Camina el relámpago y los truenos antes que él crease las naciones y la generación preadámica. ¿Ok? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada.
la tierra deshabitada, no había hombre, no había animales ni vegetación, estaba deshabitada. Dios la creó, después llovió, deshabitada sin hombres, sobre el desierto donde no hay hombre. Muchos teólogos dicen que no había llovido hasta de Noé, y los predicadores dicen, Noé estaba construyendo el arca y todo el mundo se burlaba de él porque no había llovido todavía. ¿No había llovido en 5.000 años? Es imposible. Imposible. Es imposible. No había hombre. Para saciar la tierra desierta inculta, que no había sido labrada, que no había hombres, que no había naciones. Para hacer brotar la tierra y la hierba. ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salió el cielo? Y la encarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan en la faz del abismo. Antes que el hombre y la vegetación estuviera aquí, no llovió. Es imposible que cuando el hombre y la vegetación estaba aquí hubiera llovido. ¿Me entiendes? Porque el hombre no puede vivir sin el agua. No puede vivir. Usar este versículo de Génesis 2:5 para enseñar que nunca había llovido antes del diluvio de Noé no es cierto, y lejos de la verdad. Se refiere al tiempo antes de las plantas y del hombre. Jeremías 10:12-13 dice, yo hice llover donde no había hombres, e hice caer la lluvia en el desierto. Si no hubiera llovido antes de la restauración de la tierra, ¿cómo es entonces que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Entiendes? Entonces, destruye la teoría de los teólogos que dicen que no había llovido hasta Noé. Se burlaban de él porque nunca había visto un barco, no porque nunca había llovido. ¿Cómo es entonces, si no había llovido hasta Noé, cómo es que había las aguas y el Espíritu de Dios paraba sobre ellas? Llovió. Llovió cuando el hombre estaba aquí, cuando las hierbas estaban aquí. No había llovido antes del hombre y antes de las naciones. Las nubes siempre estuvieron desde el principio y fueron creadas para derramar la lluvia sobre la tierra. Salmo 147:8. Salmo 147:8. Él es quien cubre las nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra y el que hace los montes producir la hierba. Es Él. Él. No había llovido antes de que el hombre y las plantas hubieran sido creados, pero después que el hombre y las plantas fueron creados, hubo lluvia. Desde entonces, durante los 1656 años antes de Noé hasta el día de hoy. El único lugar que no hay lluvia es California. Pero había llovido antes. ¿Entiendes? Muchos dicen que Noé edificaba el arca y se burlaban de él porque no había llovido. Si no había llovido, entonces no había agua, no había ríos, no había mares, no había nada. Ya había desde el principio. Aquí está la otra incógnita de los teólogos también, del vapor de Génesis 2:6. Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Un vapor. Un vapor. La palabra en hebreo id es traducida en neblina en Génesis 2:6. Neblina, vapor. Job 36, 27 y 28 es traducido neblina. Abra ya, Job 36, 27 y 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor en lluvia, la cual destila las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Esto entonces ya había sido creado. Esto ya entonces el hombre ya estaba en la faz de la tierra. ¿Entiendes? Dios acababa de dividir las aguas, causando las aguas de ser retenidas por las nubes, como antes que cayeron causando el diluvio de Lucifer. Naturalmente que hubo vapores y neblinas levantadas de la tierra y condensadas con el frío en el aire para atraer la lluvia. ¿Cómo se produce la lluvia? Es el vapor que sube por la mañana. El vapor sube y se condensa en las nubes y las nubes se tornan pesadas y entonces cae el estado líquido de las aguas. Así se produce la lluvia. Naturalmente hubo vapores y neblinas levantadas de la tierra y condensadas en rocío, como hasta los días de hoy. Salmo 135, 7. Salmo 135, 7. 135, 7. Hasta el día de hoy.
Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca sus depósitos de los vientos. Dios saca los depósitos de los vientos, quiere decir que la nube está cargada de aire gasoso, que se torna con el frío por la noche líquido y cae la lluvia entonces. Por eso cuando usted va en un avión y usted entra en una nube, es que la nube está cargada de aguas y rompió el agua, porque ya estaba lista para derramarse sobre la tierra. Solo que Dios no había dado el orden todavía, pero estaba listo para caer sobre la tierra. ¿Podrá esta ser la manera que Dios regó la tierra por 1656 años antes de Adán y Noé? El arca de Noé fue hecha para salvar a Noé y su familia. Si hubiera sido así, entonces hubiera sido anulado el propósito por el cual Dios creó las nubes. Esto enseña cómo la lluvia es producida de los vapores ascendiendo al aire frío, tornándose condensado por la noche, entonces cae el agua por la mañana o por la noche. Cuando la Biblia dice, y Jesús ayunó 40 días en el desierto. Después que Jesús ayunó, Él tuvo hambre, pero no sed, hambre. Porque es imposible que una persona en el desierto, 40 días a 137 grados de calor, en la parte humana que es Jesús, no tomar agua. Porque la Biblia dice que los ángeles le servían. ¿Qué le servían? Agua. Le servían agua. Jesús terminó los 40 días de ayuno y tuvo hambre, no sé. La Biblia específica, si él hubiera tenido hambre y se hubiera dicho, tuvo hambre, y Satanás dijo, di a estas piedras que se transformen en pan, porque tuvo hambre, no sé, porque tomaba el agua. ¿Me entiendes? Tomaba el agua. Nadie puede sobrevivir sin el agua, nadie, absolutamente nadie. Después de 17 días, adentro de tus estómagos, la pared del estómago empieza a pegarse una a la otra, y su organismo empieza a disminuir. Y del 20º día en adelante, a no ser una palabra de Dios, como hay los grandes hombres de Dios que ayunan sin tomar agua y sin comer, esto es un milagro. Pero tu organismo entonces empieza a cerrarse. Y yo admiro a los grandes hombres de Dios que oran y ayunan durante tanto tiempo. Pero el agua es necesaria. Y el agua estaba aquí antes de todas las cosas. Por eso es que el agua estaba y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Adán, Génesis 2:7. Muchos han dicho que cuando llegara al cielo van a hablar con Adán porque él pecó y le trajo tanto problema al mundo. Yo le quiero hacer algunas preguntitas. Entonces Jehová formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló. Como se sopla en un balón, Dios sopló y lo hizo el hombre vida. Pero el hombre es carne, es polvo, no es nadie. El hebreo Adán quiere decir Adamat, que es convertirse en rojo o transformarse en rosado. Esta palabra denota el origen de Adán como el hecho del polvo de la tierra, Adamat, Adamat, del suelo de la tierra roja. La palabra Adán, sin la definición del artículo de su nombre, es descrito como hombre, humanidad, raza humana en general. Hombre, Adán. ¿Sabe cómo Dios hizo el hombre? Lo juntó del polvo de la tierra un muñeco de barro. 2 ojos, una nariz, pelo, 2 brazos, 2 piernas, un cuerpo. Sopló en él vida. El hombre es como un balón. Cuando la muerte llega, sale el espíritu de vida y él se descompone. El hombre no es nadie. Nada. Nada. El huerto del Edén, Génesis 2:8. El huerto estaba localizado al oriente del Edén, del cual es evidente que era un lugar espacioso. 2 de los ríos tienen nombres muy conocidos, el Éufrates y el Tigris. ¿Dónde está el Éufrates y el Tigris? Irak. Irak. ¿Qué lugar Dios creó el huerto del Edén, Los otros 2 ríos no son fácilmente identificados. El Gihón, en Génesis 2:13, pasaba por Etiopía y podrá referirse al río Nilo. El Pisón
pasaba por Arabia. No hay manera física o geológica para identificar por seguro la evidencia proporcionada aquí de esos 4 ríos. El huerto fue destruido y la forma y composición terrestre de la geografía también fue cambiada. Joel 2:3. En hebreo, Edén es placer. La Septuaginta traducida es paraíso. El Edén. Irak, Tigris, Éufrates, Pisón y el Guión, los 4 ríos. Y había oro. Irak, Asiria, Babilonia, Caldea, Mesopotamia. El huerto del Edén, Dios lo creó allí. La tierra dividida en continentes. Ahora usted va a entender por qué la tierra está dividida en aguas. Si usted junta el mapa del mundo entero, usted va a ver que Estados Unidos encaja en Europa. Usted va a ver que África encaja en Australia. Y usted va a ver que el Medio Oriente encaja con Japón. La tierra era una sola. Una sola. Si usted corre un mapa mundial en su casa, usted recórtalo en pedazos y usted júntale para usted ver que él fue partido, desmembrado, dividido. Y está en la Escritura. Génesis capítulo 10 y versículo 25. Todo está en la Escritura. Hasta usted está en la Escritura. Todo está. Y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida. Sus días. Mira bien, la tierra era una sola. Primero Crónicas 1:19. Trabajen. Y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque durante esos días la tierra en el original hebreo sufrió una división y una repartición. Esos son los continentes que se dividieron. ¿Cómo se dividieron? Voy a decir. Está claro por Génesis 10:25, 1 Crónicas 11:9, que la tierra seca era una sólida sección juntas entre sí. La Biblia dice que era tierra seca, que Dios hizo división, tierra seca, el firmamento, las aguas y la tierra seca. Hasta el tiempo de Peleg, cuando la tierra fue dividida entre los continentes e islas como conocemos. El tiempo de Peleg, ¿cuál fue? El diluvio de Noé. Siendo que es imposible localizar todos estos ríos en el huerto de Edén, aún grandes cambios tendrán lugar en la tierra durante la segunda venida de Cristo y la tierra en su gran etapa. Ahora algunos teólogos dicen que fue juntamente en el diluvio de Lucifer y después el diluvio de Noé, pero la Biblia dice que fue en el tiempo de Peleg. Por esto es que hoy los científicos encuentran dinosaurios que solamente podían vivir adecuados en la temperatura y el clima en Australia, y ellos fueron encontrados en Arabia Saudita, que no tiene sentido. ¿Cómo un dinosaurio va a nadar todo el océano para llegar a Arabia Saudita? Por eso fueron encontrados animales prehistóricos en Alemania Occidental, que era para el frío solamente, y lo fueron encontrados sus partes y pedazos en Río de Janeiro, Brasil, que es calor, no tiene sentido. Entonces la tierra era una sola, y entonces ella se desprendió en el diluvio de Noé, ella se desprendió y ella se repartió y fueron hechos continentes. Entonces en Génesis 11, entonces cuando separó las lenguas, por eso que la lengua era una sola lengua, y Dios descendió y dijo, vamos a dar francés, japonés, italiano, portugués, para que ellos no entiendan, y ellos entonces se esparcieron por toda la tierra, porque era una sola lengua, probando que era una sola tierra, un solo pueblo, una sola. La localidad del Edén, o el lugar del Edén, los líderes religiosos han especulado sobre el lugar del Edén, sugiriendo lugares desde el tercer cielo hasta las partes bajas de la tierra, desde el polo norte hasta el polo sur, y han nombrado países como China, India, Ceilán, Armenia, África del Norte, Mesopotamia, que el cual es Irak, Siria, Persia, Arabia, Babilonia, Siria, Palestina, Egipto, y aún han nombrado que el lugar del Edén estaba en Missouri, en Utah, en los Estados Unidos. Sería sabia a todos ellos la sugerencia de Deuteronomio 29:29, que dice,
que las cosas secretas pertenecen a Dios. Mira bien. Cuando Dios creó todas las cosas y Dios formó todas las cosas, prenda eso y no te olvides. Dios hizo división. Cuando Él separó la tierra en continentes, era su intención crear pueblos y lenguas. Ellos descendieron de su idea de edificar la Torre de Babel y cada uno fue a su aglomeración, a su pueblo, a su gente y a su nación, del cual entendía la lengua porque en ese tiempo no había intérpretes. Entonces cada uno fue a su lengua. Entonces fue el propósito de Dios que todos los pueblos, lenguas y naciones le alabasen su nombre para siempre. Por eso Dios os dividió. No los dejó unos solos, pero los dividió. Vámonos a poner en pie, por favor. Mañana yo voy a terminar los 4 huertos en la Escritura, los 4 paraísos en la Escritura, el resumen de los orígenes de las edades, la creación original de Dios, Dios en el eterno pasado, la edad de la tierra y el diseño de Dios, que me faltó hoy. Mañana por la mañana yo quiero que usted esté aquí temprano, a las 5, para las 9. Llegue temprano, porque mañana yo voy a hablar sobre el mundo preadámico y la generación preadámica. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta noche, por todo lo que tú has hecho, por tu poder y por tu autoridad. Nos humillamos delante de ti y reconocemos, Señor, que tú eres grande y que tú eres poderoso y que todo está bajo tu poder y bajo tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Dios bendiga su palabra en esta noche.